Mi nombre es Amal Hussein. Soy de Somalia, nací en Somalia y también soy española. Llevo aquí ya 16 años en Madrid. Me vine con toda mi familia bajo el Estatuto de Protección Internacional como refugiados y nos desplazamos a Madrid. Nos dieron el estatuto ya en 2006 y desde entonces pues, vivimos aquí en España. Me metí en Ciencias Políticas en la Universidad de Rey Juan Carlos y estuve estudiando Ciencias Políticas y Gestión Pública y me gradué justo el año pasado. Y nada, desde entonces pues estoy trabajando en diferentes ONGs y en el mundo del activismo. La razón principal que nos tuvimos que desplazar fue el impacto directo de la guerra civil, que ya nos empezaba a afectar, y por otro lado la mutilación genital femenina. O sea, mi madre, ella decidió que yo no pasara por la mutilación genital femenina y era una situación bastante complicada porque una de las cuestiones que se tratan dentro de las comunidades, en el caso de Somalí, en mi comunidad, es que la educación, por ejemplo, de los niños y las niñas es algo de la comunidad. Y la responsabilidad de, por ejemplo, que la niña pase por la mutilación genital femenina cuando todos creen que es lo correcto, pues ya era una presión para mi madre. Y mi madre no quería que yo pasara por ello. Ella tomó esa decisión y no había una vuelta atrás, ¿no? Yo no sabía lo que era hasta que más adelante se sentó conmigo y me lo explicó, ¿no? Yo pensaba que era algo bueno y no entendía por qué mi madre era tan cabezota, ¿no? Por qué mi madre se negaba a que yo pasara por la mutilación genital femenina. Incluso me decía que yo iba a las vecinas a pedirles que me hicieran, pasar por la mutilación genital femenina, ¿no? Yo lo suplicaba porque todas mis amigas habían pasado por ello. Yo no, y era como, ¿por qué? No puedo estar con mis amigas, ya no puedo jugar con ellas, quiero pasar por ello, pero ella me decía que no, ¿no? Entonces ya cuando crecí, me sentó, me explicó, con 11, 12 años, y yo ya era como, ¿qué? O sea, esto no es lo que yo pensaba que era. Entonces con el tiempo, pues poco a poco, me fui dando cuenta de lo que pasaba en relación a la mutilación genital femenina, luego de las dificultades, luego también aquí en España las dificultades de salir adelante, pues me iba dando cuenta con los años, ¿no? Cuando iba creciendo. Es tan fuerte el tema del tabú en relación a la mutilación genital femenina que ella nunca había hablado de ello, y sus amigas y sus familiares tampoco, ni sus hermanas, o sea, todas las hermanas habían pasado por la mutilación genital femenina, pero nunca habían hablado entre ellas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando la primera, que es mi tía, tuvo a su... O sea, bueno, no es la primera, sino mi madre es la mayor, pero cuando ella tuvo a su primera hija, la niña mayor, se sentaron y hablaron de que la mutilación genital femenina, por primera vez, y lo que supuso para ellas pasar por ello, lo compartieron, y de esa experiencia compartida decidieron cuestionarse, ¿no? O sea, ¿por qué habían tenido que pasar por la mutilación genital femenina? De todas las dificultades que les había supuesto, ¿no? ¿Por qué tenemos que pasar por esto, ¿no? ¿Qué de bueno tiene? ¿Por qué es tan obligatorio? ¿Por qué no podemos hablar de ello? Y ahí empezaron a investigarlo, ¿no? Y después de eso decidieron, bueno, sea como sea, no hemos encontrado ni una razón para continuar con esto, ¿no? Entonces, si algún día tenemos una niña, no va a pasar por ello. E hicieron ese pacto. Entonces mi tía, cuando tuvo a su hija, mi prima, decidió que ella no iba a pasar por la mutilación genital femenina. Y el día que yo nací, mi madre decidió que yo no iba a pasar por ello. Cuando llegamos ya a España, alrededor de 2007, o sea, mi tía decidió fundar Save a Girl, Save a Generation, ¿no? Con el apoyo de mi madre como cofundadora, y decidieron pues, sacar adelante una ONG para hablar de la mutilación genital femenina, para concienciar, para sensibilizar sobre la mutilación genital femenina y para buscar medios para acabar con ella. Diferentes entidades nos suelen derivar a personas que detectan que podrían estar en riesgo de pasar por la mutilación genital femenina o que ya han pasado por ello, y nosotros generamos un espacio seguro para ellas, ¿no? Entonces trabajamos con grupos de mujeres de diferentes países y a través de sus experiencias también aprendemos, porque nosotros conocemos las experiencias de Somalia, de Kenia, a nivel ya personal, pero también de investigación. O sea, es una práctica que tiene lugar en todo el mundo, o sea, en todos los países, en todos los continentes. Hemos llegado a escuchar casos de personas que nos dicen, oye, mira, yo estoy en Bélgica,
pero por ejemplo conozco a una amiga que está en Francia que ha pasado por la mutilación genital femenina, o yo misma lo pasé porque mi familia me llevó a mi país de origen y me hizo pasar por la mutilación genital femenina. Entonces hemos escuchado casos muy recurrentes y estos espacios que hemos generado nos han permitido conectar a estas mujeres que hablan con ellas, entre ellas sobre qué es la mutilación genital femenina, el impacto que ha supuesto para ellas. Damos formaciones sobre salud sexual, salud reproductiva, entre ellas se empoderan. Luego en el ámbito también queremos llegar a que las ONGs que nos derivan también darles formaciones para que en el día de mañana cuando lleguen casos sepan directamente cómo tratar y cómo llevar a cabo el trabajo de sensibilización. Primero entender todo y conocer la mutilación genital femenina, porque no es simplemente decir que es una práctica, sino que saber qué tipos de mutilación genital femenina existen, por qué se realizan, qué razones llevan a las personas a hacerlo, entender que, por ejemplo, los datos que manejamos aquí en España sobre los países que practican mutilación genital femenina, no todo el país lo practica, es por comunidad, a veces es por etnias, ¿no? Conocerlas. Ahí, a través de todos estos mecanismos, te ayuda a entender a la persona con la que estás, porque no es lo mismo una persona que es de la comunidad Masái de Kenia que una persona que viene de Colombia, porque tenemos casos de Colombia que practican mutilación genital femenina, pero lo hacen por diferentes razones, por diferentes motivos. Tenemos casos de estadounidenses que practican mutilación genital femenina. Cada caso es diferente, es un mundo, ¿no? Eso ayuda a poder tratar y a entablar una conversación. Y una vez que entablas esa conversación, explicar tu posición, por qué consideras que es negativo, ¿no? ¿Por qué esa persona, sus argumentos podrían llevar a cuestiones tan dañinas como esta práctica directamente hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entablar esa conexión ayuda muchísimo a empezar el trabajo de sensibilización, el trabajo de concienciación, para que esa persona se empodere y tenga ella la herramienta de decidir: no quiero pasar por la mutilación genital femenina, no quiero que mi hija pase por la mutilación genital femenina, o no quiero que las mujeres de mi entorno pasen por ello, ¿no? Es un objetivo que hay que trabajar poco a poco, porque es una práctica que lleva años, es una práctica que lleva cientos de años. Entonces hay que ir poco a poco, conocer en las comunidades donde se practican, trabajar con ellas, porque actualmente, por ejemplo, en casi todos los países donde se practican hay leyes que lo prohíben, hay leyes estrictas que lo prohíben, sin embargo se siguen practicando, ¿no? Entonces hay que llegar a las comunidades, hay que conocerlas, y es un trabajo que lleva mucho tiempo. Y al final, cuando se logra por fin, ya es acabar con ella, ¿no? El trabajo de sensibilización, porque una vez que deciden que ya no quieren practicarlo, y esa comunidad, esas personas ya están empoderadas para que la siguiente generación no lo continúe. Es como atentar contra toda la cultura, la tradición de cientos de años dentro de las familias, ¿no? Entonces, a pesar de que tengas dudas esa persona, a pesar de que tenga miedos, a veces lo que le para y lo que le frena son esos miedos que son aún mayores a no hacerlo, ¿no? Entonces yo digo, el miedo a que tu hija muera por practicarle la mutilación genital femenina está ahí. Todas las familias, todas las personas que van a hacer que su hija pase por la mutilación genital femenina tienen ese temor. Sin embargo, el temor, por ejemplo, a que esa niña sea una marginada, a que se la catalogue como una puta, a que no pueda ir acceder al sistema de educación, no pueda ir al colegio, a que los familiares la aparten, a que sea totalmente fuera de la comunidad, pueden ser mayores a ese temor, ¿no? O que, por ejemplo, muchas veces por mitos, ¿no? Muchos piensan que se va a transformar mágicamente en un hombre, o que el día de mañana no va a poder tener hijos. Entonces hay temores y hay mitos que son mucho mayores y que están muy arraigados para que estas personas no tomen esa decisión tan rápidamente. Y además que hay que tener en cuenta que una vez que se te excluye, estás totalmente fuera de la comunidad, no dependes, no puedes hacer nada en la comunidad, no tienes trabajo, no tienes recursos, estás totalmente apartada con una niña que muchas veces es una niña recién nacida. Entonces esa decisión es muy difícil y muchas veces tiene que tener un apoyo y una red para que pueda tomar esta decisión, ¿no? Me mueve el hecho de que hay muchas mujeres en mi familia que han pasado por la mutilación genital femenina, que han pasado por la de tercer tipo, el tercer grado. Es la más grave, o sea, la mutilación de tercer grado es la más grave, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar que yo podría haber pasado por la mutilación genital femenina sin ninguna duda. O sea, podría haber pasado perfectamente por ella, podría estar muerta hoy porque me podría haber desangrado,
podría acabar con alguna infección que tendría que arrastrar con esa enfermedad el resto de mi vida, podría tener problemas, ¿no? Y que toda mi vida sería totalmente diferente si no fuera porque mi madre tomó la valiente decisión de decir, mi hija no va a pasar por una mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, pensar que he estado a una decisión de que pase por eso, cuando las mujeres de mi familia, mis primas, han pasado por eso, y tengo primas que podrían pasar por eso, me mueve, o sea, lo veo, lo he visto, lo vivo y necesito hacer algo y poder contribuir al trabajo que ha empezado mi madre y mi tía.